Juan Pablo, concentrate. Tenés que dar una clase de perspectiva. Bueno, ¿cómo están? Alumnos, alumnas de primer año. Ya nos vamos acercando a fin de año. Los últimos dos trabajos, el 11 y el 12, son sobre un tema nuevo, que es muy importante porque es un tema que les va a preparar para segundo año. ¿Sí? Es indispensable que ustedes aprendan un poquito de qué se trata este tema nuevo, que es perspectiva. El arte de dibujar en 3 dimensiones. ¿Sí? Nosotros por lo general no, siempre trabajamos en una hoja, y una hoja es algo que tiene 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera lograr un dibujo que tenga 3 dimensiones? Eso es el arte de la perspectiva. ¿Sí? Voy a explicar un poquito de qué se trata. La lámina no es muy difícil, pero sí es importante que comprendan cómo realizar correctamente las perspectivas que vamos a estudiar. Entonces, un poco para graficarlo, yo realicé esta pequeña maquetita de un cubo de papel, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a dibujar en la lámina. Esta figura, ¿sí? Es un cuerpo con un volumen que tiene, en este caso, 40 milímetros de alto, 40 milímetros de ancho y 40 milímetros de profundidad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de perspectiva, en la realidad, en la naturaleza, nuestros ojos nos permiten apreciar los objetos en 3 dimensiones, y cuando nosotros vamos a representar esos objetos de la manera que los vemos en la realidad, tenemos que utilizar un método de dibujo que tiene varios pasos, y yo acá hice un pequeño ejemplo. Esto no es lo que vamos a hacer en la lámina, es para que ustedes vean nomás, que nosotros podemos representar, como ustedes ven acá, este cubo en perspectiva, donde lo importante es que el efecto que se genera por los puntos de fuga que tenemos. Ustedes fíjense cómo esta línea y esta otra línea que están acá, que en la realidad son líneas paralelas, ¿sí? Porque son las caras del cubo, que es un cuadrado, en este dibujo se nota que no son paralelas. De hecho, se van acercando cada vez más hasta encontrarse en esto que llamamos punto de fuga, ¿sí? Tenemos un punto de fuga por acá, otro punto de fuga por acá, tenemos un punto de vista, tenemos líneas de tierra, línea de horizonte, un montonazo de elementos que nos permiten dibujar ese cubo en perspectiva. Lo que sucede en el dibujo técnico es que nosotros no vamos a trabajar con puntos de fuga, o sea que vamos a quitar esto por un momento y vamos a pasar acá. Este es el ejemplo de la lámina que hacemos todos los años en el cuadernillo. Y en el dibujo técnico se desarrollan otro tipo de perspectivas que justamente no tienen puntos de fuga, y donde las líneas que en la realidad son paralelas, en el dibujo también son paralelas, ¿sí? Entonces, estas perspectivas axonométricas, que tienen distintos ángulos, nos permiten representar las figuras, y nosotros vamos a elegir cuál de estas perspectivas nos parece más conveniente para dibujar el objeto que querramos dibujar. En este caso nosotros vamos a dibujar un objeto súper sencillo, que es un cubo, y acá ustedes van a ver como en este ejemplo tienen la perspectiva isométrica, que es la que utiliza, y acá lo vemos en los datos, utiliza ángulos de 30 grados, que son los ángulos que nosotros tenemos en las escuadras, ¿sí? 30 grados para un lado y 30 grados para el otro, y obviamente las alturas son con líneas perpendiculares a 90 grados. Entonces nosotros podemos realizar una perspectiva isométrica utilizando líneas a 30 grados, todas paralelas entre sí, y de esta manera ir conformando el dibujo en 3 dimensiones. Ese es el caso de la isométrica. En cambio, tenemos acá un ejemplo de caballera reducida. Para estudiar la caballera reducida, primero vamos a ver cómo es la caballera, esta que está por acá. La perspectiva caballera tiene la propiedad de que su cara frontal se dibuja horizontal, digamos, sin utilizar ningún ángulo de inclinación, sino que lo hacemos horizontal. Las alturas van a ser a 90 grados, y la profundidad la vamos a dibujar,
Fíjense que con esta escuadra no. Lo vamos a tener que realizar con la otra escuadra, que es la escuadra de 45 grados. Acá está acotado. Y vamos a utilizar ese ángulo para la profundidad. Ahora, la perspectiva caballera tiene la particularidad de que cuando nosotros dibujamos un cubo, por ejemplo en este caso que tiene 50 por 50, y acá también colocamos los mismos 50 milímetros, pareciera en el efecto que se genera en el dibujo que la perspectiva fuera más alargada, ¿sí? Entonces no parece un cubo realmente. Entonces, para poder observar el objeto dibujado en caballera y que tenga unas proporciones más parecidas a lo que ese objeto sería en la realidad, se recurre a utilizar la caballera reducida, ¿sí? Que básicamente la caballera reducida utiliza los mismos ángulos que les mostraba recién, o sea 90 para las alturas y 45 grados para la profundidad, pero lo que hacemos en este caso es la medida real que tiene la profundidad la vamos a dividir a la mitad. Y de esta manera nos queda una figura que, representada en caballera reducida, se parece mucho más a una vista real de un cubo. Bien, por acá tenemos la dimétrica también, que utiliza un ángulo de 7 grados, pero por ahora no vamos a profundizar en esas, porque en esta lámina, que es la lámina del trabajo práctico 11 que van a realizar ustedes, vamos a realizar no más que una isométrica y una caballera reducida de este cubo que tenemos por acá de 40 por 40. ¿Por qué utilizamos estas dos? Y bueno, realmente utilizamos estas dos porque son las más comunes, las más utilizadas en dibujo técnico. Y, por ejemplo, el año que viene, en segundo año, ustedes van a trabajar prácticamente todo el año realizando dibujos en perspectiva isométrica. Ya desde la lámina 1 arrancan con eso, entonces por eso que en la parte final de primer año aprendemos a dibujar con figuras sencillas en perspectiva isométrica y caballera reducida. ¿Cómo van a realizar el trabajo? Bueno, van a agarrar la misma hoja A4 que trabajan siempre, ¿sí? El título de la lámina es perspectivas axonométricas, obviamente ustedes luego van a completar todo el rótulo. Dividen en dos como venimos haciendo hacia ahora y vamos a dibujar arriba la isométrica y abajo la caballera reducida. Van a dibujar la perspectiva y luego la van a acotar. Fíjense cómo las acotaciones van a estar dibujadas también en la misma perspectiva isométrica, o sea que si este lado mide 40 milímetros, nosotros al acotarlo vamos a seguir utilizando la misma inclinación de 30 grados que utilizamos con la escuadra para poder acotar de este lado y hacia acá también para la altura. Lo primero que van a tener que hacer es colocar el título, luego van a colocar los datos de los ángulos como está expresado acá. Vamos a hacer un zoom ahí para que lo vean, perfecto. Y luego dibujar la perspectiva. Ahora, esto que son tantas líneas y por ahí parece sencillo, tiene algún truco fundamental que nos va a servir a nosotros para poder hacerlo bien, que es el uso correcto de las escuadras y sus ángulos, ¿sí? Yo lo voy a explicar ahora con estas dos escuadras chiquititas porque es más fácil para hacer el video. Ustedes saben que siempre la línea de guía que nosotros vamos a utilizar tiene que ser una línea horizontal. Por ejemplo, para quien tenga tablero, esa es la paralela, pero en este caso lo vamos a explicar con una escuadra. Como esta de acá, yo necesito hacerla con la escuadra de 30, entonces la de 45 la voy a utilizar de guía. Lo primero que tengo que asegurarme es de fijarme, acomodarla con alguna línea que yo haya hecho antes, como por ejemplo el reglón del título, asegurándome que esto esté apoyado bien horizontal. Entonces sí, voy a poder apoyar la otra escuadra arriba y al desplazarla de esta manera, yo voy a estar seguro de que ese ángulo que yo estoy dibujando es de 30. Fíjense cómo me coincide la línea que yo dibujé con la escuadra, ¿sí? Digamos que esta escuadra no es mágica. Si yo la apoyo hacia arriba de la lámina no me va a dar un ángulo de 30 grados porque ya de por sí la base está torcida. Entonces ahí no me coincide, yo no estoy dibujando una isométrica. Tengo que primero asegurarme de que esto esté derecho,
revisando con alguna línea horizontal que haya hecho con este mismo método antes, y luego apoyando la escuadra y desplazándola para obtener los distintos ángulos. Bien, 30 grados para un lado, invertimos la escuadra si queremos trabajar de esta manera y tenemos 30 grados para el otro. Las medidas que vamos a tomar son las medidas que están nombradas acá. Tenemos, fíjense, 4 centímetros o 40 milímetros de un lado, del otro, y lo mismo la altura, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Como todo esto son líneas paralelas, la línea de acá arriba es paralela a la de acá abajo, entonces ya no hace falta que yo mida esto, porque evidentemente va también a medir 40 milímetros, lo mismo todas las líneas de atrás que vamos a ir realizando con el ángulo de 30. Cuando trabajamos en caballera reducida, también lo mismo, vamos a poner el título y vamos a poner los datos de los ángulos que utilizamos. Vamos a arrancar acá en este caso dibujando un cuadrado de 40 por 40, ¿sí? 40 por 40. Lo vamos a acotar como figura acá. Fíjense que en este caso, como trabajamos con líneas verticales y horizontales, podemos continuar la acotación hacia abajo y hacia el costado. Y ahora sí, cuando trabajemos con la profundidad, vamos a hacer así. Ahora vamos a utilizar la escuadra de 30 para apoyar. Lo primero que voy a hacer es fijarme que coincida bien con una línea horizontal, como por ejemplo la del rótulo. Y una vez que tengo esto sosteniéndolo con la mano, voy a apoyar la escuadra de 45 y voy a poder trabajar con este ángulo. Ahí me coinciden. Entonces lo que voy a hacer es dibujar la profundidad, pero como ustedes recordarán que acabo de explicar recién, la caballera reducida en su profundidad tiene una disminución a la mitad, ¿sí? Entonces dividimos la medida real a la mitad. En este caso la medida real es 40 milímetros, así que la mitad va a ser 20 milímetros. Y con esa medida vamos a dibujar la profundidad de nuestra perspectiva, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en la acotación vayamos a poner 20, porque la medida real del objeto es 40, ¿sí? 20 es nada más que la medida con la cual yo dibujo la caballera reducida. Bueno, espero que haya quedado claro. Es un trabajo bastante sencillo. Recuerden, sí, lo importante es trabajar siempre con las escuadras bien apoyadas, verificando. Ustedes esto en realidad lo van a hacer con escuadras más grandes, que por ahí en el video no se llega a ver tan bien, pero para trabajar es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo al apoyar, por ejemplo, esta escuadra grande por acá abajo, tengo un margen más grande para trabajar acá arriba. ¿Ven? Tengo una y sin mover tengo la otra línea y la otra también.